Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Mi nombre es Omar Sánchez. Soy médico nefrólogo mexicano. Tuve la oportunidad de hacer nefrointervención en México, en el Instituto Nacional de Cardiología, y para mí es un honor que me hayan invitado al Congreso Cubano de Nefrología. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el catéter tunelizado para pacientes en hemodiálisis. Vamos a abordar generalidades y hablaremos de algunas complicaciones agudas que nosotros podemos enfrentarnos con estos pacientes. Y bueno, vamos a comenzar. Una de las principales preguntas que nos hemos hecho a lo largo del tiempo es ¿cuál es el diámetro de la vena yugular interna? Que sería de nuestros primeros abordajes en este tipo de pacientes. Sin embargo, hoy en día, con todo el advenimiento de POCUS, sabemos que esta vena puede tener variabilidad o variación en su medición de acuerdo a las diferentes patologías y que esta es un subrogado de la circulación venosa. Sin embargo, idealmente para nosotros poder colocar un catéter, la vena debe de medir de aproximadamente 4 a 5 milímetros de diámetro. Es indispensable conocer nuestro kit con el cual vamos a trabajar, ya que dependiendo la marca que nosotros tengamos, puede haber ciertas variaciones. Conocer de punta a CUF cuánto mide, de punta a punta, conocer las medidas de nuestros dilatadores, de nuestros tunelizadores y cuánto mide el peel-away que vamos a utilizar. Dependiendo en las características de nuestro paciente, históricamente hemos tenido diferentes fórmulas para nosotros predecir que la punta del catéter quede en su sitio ideal. Sin embargo, con el advenimiento de la tecnología, nosotros pues quisiéramos hacerlo en tiempo real con fluoroscopía para estar seguros que la punta del catéter esté en el sitio adecuado. La longitud del catéter es muy importante, ya que de esta va a depender que la punta quede donde debe estar. Hay que recordar que la punta del catéter debe estar colocada en un sitio donde no haya mucha turbulencia. Si nosotros tenemos un catéter en la cual la sangre está pegando con las paredes, puede ser mucho más propenso a tener trombo ese catéter. Entonces, es importante que nosotros siempre hagamos una planeación y saber que el catéter que estamos colocando es el adecuado para nuestro paciente en el tiempo correcto. Aquí pongo algunos ejemplos. Vuelvo a mencionar que va a depender mucho de la marca que nosotros tengamos, pero bueno, los catéteres tienen ciertas medidas, tanto del catéter como del introductor. Entonces, en esta marca específicamente nos marcan que el tamaño del introductor es de 15 a 16 French, por lo que la conversión a milímetros sería de aproximadamente 5.3 milímetros. También conocer las características de cada uno de las puntas de nuestro catéter, ya que el grosor y la disposición de los hoyuelos del catéter, además de evitar la recirculación, nos va a dar un flujo o un mejor flujo. Entonces, conocer nuestro material siempre debe ser un requisito antes de colocar los catéteres. ¿Dónde colocamos un catéter tunelizado? Bueno, idealmente en las yugulares, idealmente en la yugular interna por su diámetro. También podemos hacerlo en la yugular izquierda, en catéteres femorales, pero idealmente nunca colocarlo a nivel subclavio. Y evidentemente, si digo que no es el objetivo de la plática, sabemos que si el paciente tenemos planeado que tenga una permanencia de más de 2 o 3 semanas, pues siempre tenga esta tunelización con el objetivo de tener mejores flujos y menos riesgos de infecciones. ¿A quién vamos a ponerle un catéter tunelizado? Aquellos pacientes que no sean candidatos a una fístula, esto por las características propias del paciente, por alguna alteración en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o aquellos pacientes que tengamos planeado, como lo mencioné previamente, tener más de 2 a 3 semanas colocado.
Cuando colocamos estos catéteres, esto ha ido cambiando y esto quiero que sea muy claro, porque hoy en día somos más permisivos. ¿A qué me refiero con eso? Que hoy en día sabemos que podemos poner un catéter tunelizado en un paciente críticamente enfermo y antes siempre era para pacientes eh, crónicos. Hoy en día ha habido estudios en los cuales se pueden colocar en pacientes inclusive agudos que cumplen criterios de enfermedad renal aguda y que se van a beneficiar de disminución del riesgo de infecciones. Siempre hay que elegir la vena puncional. Esto idealmente hay que hacerlo con un ultrasonido, hay que hacerlo en tiempo real, hay que ver las características de nuestra vena, sabiendo la diferenciación entre vena, arteria, la cuestión de tamaño, la pared, la colapsabilidad, eh, con la maniobra de Valsalva también tener esta colapsabilidad. Aquí están las diferencias entre estas características y evidentemente siempre hacer un power Doppler para que nosotros podamos diferenciar entre un flujo fásico y un flujo bifásico, que eso sería pues técnicamente parte de nuestro gold estándar ultrasonográfico con estos pacientes. Aquí se ponen los ejemplos como nosotros vemos la diferencia entre una vena y una arteria en la cuestión de Power Doppler, cómo tenemos este pico sistólico, este pico diastólico y cómo podemos hacer esa diferenciación con un Power Doppler. Recuerden que la coloración azul y roja no representa vena y arteria, sino que representa que se acerca o se aleja el sonido, entendiendo que el ultrasonido es esta representación del sonido en espejo que se está retransmitiendo. Orden de preferencia de colocación del catéter, idealmente en la vena yugular interna derecha. Si esto no es accesible, tendríamos que ponerlo en la vena femoral, dependiendo las características de nuestro paciente. Si es un paciente crónico, si tiene plan de trasplante, idealmente del lado izquierdo para evitar eh, alterar la vasculatura de donde se colocaría un injerto renal. Vena yugular interna izquierda y como última opción, casi nunca en las subclavias. También hoy en día tenemos abordajes poco convencionales, eh, translumbares, transhepáticos, popícleos, intercavitarios, y esto, bueno, nos ha obligado a explorar esos nuevos sitios, definitivamente por las características de nuestros pacientes, pacientes cada vez más crónicos, con más enfermedad mineral ósea, con hiperparatiroidismos secundarios más severos. Entonces, realmente estos abordajes no convencionales han sido, pues, necesarios por estas cuestiones. Esta diapositiva me parece que es muy representativa, ya que nosotros podemos tener estas diferencias entre si ponerlo con una técnica guiada, una técnica con fluoroscopía, una técnica a ciegas. Entonces, si nosotros nos movemos al primer cuadro, una técnica eh, anatómica, que en muchos lugares todavía sigue siendo así, pues evidentemente lo pones al lado de la cama del paciente y es de bajo costo. Definitivamente la parte mala es que es poco preciso, tienes mucho más riesgo de complicaciones y bueno, en esta literatura no se recomienda si eso lo vas a hacer del lado izquierdo. Si nosotros solamente lo hiciéramos con una monitorización cardíaca, pues igualmente esto es de bajo costo, lo puedes hacer a un lado de la cama. Sin embargo, realmente no sabes si estás en una vena accesoria, si estás en el lugar correcto, si estás un poco más pasado de la punta. Entonces, bueno, tiene definitivamente sus desventajas. Si lo hacemos por medio de un ultrasonido, pues evidentemente también esto es de bajo costo. Puedes ver cuando llega la guía o cuando tengas el catéter colocado viendo la aurícula derecha con un abordaje axial a nivel subsifoideo de 4 cámaras. Lo malo es que se requiere más de un operador. Evidentemente hay que tener un entrenamiento para esto,
Y la mejor manera o el gold estándar hoy en día sería por medio de ultrasonografía y con fluoroscopio. De esta manera puedes tener un abordaje mucho más certero, sabes en dónde va a estar la punta y eso vas a tener muchos menos complicaciones. La parte de desventaja es de que es de alto costo, dependemos de una infraestructura y bueno, evidentemente también hay una exposición a radiación. Esta parte es entrenamiento, hacer en tiempo real, hacer este ultrasonido, hacer una punción observando esta pantalla. Entonces, eso es sumamente importante que lo hagamos y lo entendamos de esta manera. Bien, perdón ahí. Bien. Eh, Hay que elegir el sitio de donde vamos a hacer la punción. Esto guiado anatómicamente y con ultrasonido, idealmente evitando músculos que vayan a generar dolor al momento de la dilatación. Hay que ver en todo momento cómo entra la punta de la aguja a nuestro vaso sanguíneo y posterior a eso hay que observar de manera longitudinal cómo entra la guía y que no choque con ninguna estructura. Nosotros podemos hacerlo de dos maneras, como ya les comentaba, de manera estática o de manera dinámica. Estática es poco frecuente que ya lo hagamos hoy en día, es básicamente marcar dónde debes de entrar. Lo que tenemos que hacer es de manera dinámica, ya que esto va a permitir que tú observes en tiempo real cómo va entrando la aguja, cómo rompes la pared del vaso, perdón, y cómo va pasando la guía. Existen tres maneras de hacerla en plano, que la ventaja es que tú ves o tú observas por completo cómo pasa toda la aguja hasta que llega al vaso. Fuera de plano, esto te ahorra centímetros de entrada. Sin embargo, es importante que observes en todo momento el punto que es la punta de tu aguja y esto cuando vas entrando tienes que hacer un pequeño movimiento con el ultrasonido siguiendo eh, pues la punta. Y la manera más convencional es hacerlo de manera oblicua, en la cual, sobre todo cuando haces algún tipo de abordaje posterior detrás de el haz del esternocleidomastoideo, es como se prefiere hacer. Siempre es muy importante que hagamos una corroboración de que tu guía está pasando de manera libre, que no está chocando con ninguna pared, ya sea anterior o posterior. Si en algún momento tenemos alguna alteración al momento del paso de la guía, saber que se puede rectificar esta guía con ciertas maniobras para que no se tenga que hacer una nueva punción. Hay que hacer una medición adecuada de nuestro paciente, saber qué medida tiene nuestro paciente. Idealmente, la medición se debe realizar de la escotadura del esternón, 8 centímetros hacia la apófisis subxifoidea o en el cuarto o quinto espacio intercostal. Y bueno, habitualmente la mayoría de los catéteres, la mayoría de las marcas en el bisturí traen una regla para que nosotros podamos hacer estas mediciones. Es muy importante que el cuff o el cuff, el cojinete, no quede atrapado en la clavícula, porque esto nos puede dar un fenómeno de alteración, de disfunción mecánica del catéter. Entonces es muy importante que también tomemos en cuenta en dónde está quedando nuestro cuff. Una vez que nosotros tengamos esta medición, hay que proceder a hacer una tunelización del catéter, siempre haciendo una asepsia antisepsia previamente antes del procedimiento. Se hace una incisión en el sitio donde vamos a iniciar previamente medido la tunelización y se debe hacer de un solo pase si tenemos un abordaje medial y se tiene que hacer de dos pases si hacemos un abordaje posterior, que más adelante les voy a mostrar algunas imágenes de lo que les estoy explicando. Verificar la punta, bueno, eso definitivamente solamente lo podemos hacer con fluoroscopio en tiempo real. Si no se puede hacer esto en tiempo real,
se tendrá que hacer al final con una radiografía de tórax. Hay que pasar a ambos dilatadores. Los dilatadores deben de pasar eh, como cortando mantequilla. Tiene que ser esto muy anatómico. Tiene que ser, no podemos lesionar el vaso. Y una vez que pasamos los dilatadores, hay que introducir el peel-away. El peel-away o la camisa habitualmente tiene una medida de seguridad, esto para evitar que pase aire. En esto, este tipo de material nos va a ayudar a pues tener mucho más control de lo que estamos realizando. Una vez que nosotros entramos, aquí les muestro un video en el cual se tiene que romper de manera simétrica. Es muy importante que sea simétrico la ruptura y hay que sacarlo igualmente de manera simétrica. Esto idealmente hacerlo entre dos personas. Si están solos, se puede hacer una sola persona teniendo la experiencia, pero bueno, lo importante que quiero que vean es que la manera simétrica en la cual se hace la extracción del peel-away va a evitar que vaya a haber eh, que se rasgue el vaso sanguíneo. Y al final hay que verificar la permeabilidad. La permeabilidad idealmente hacerlo con una jeringa de 20 mililitros. Esto nos va a dar un subrogado de qué tan rápido vamos a exigir ese catéter y nos puede dar un aproximado de 300 mililitros minuto, que sería, digamos, un flujo inicial para un paciente de hemodiálisis. Y al final hay que sellar los lúmenes con heparina de 5000. Cada catéter tiene una marca de los mililitros que requiere por lumen. Entonces también hay que respetar mucho eso para evitar formación de trombos en algún momento en ese catéter. Entonces, siempre verificar que no nos dé efecto de válvula, que entre y salga bien, es fundamental de ambos lúmenes. Idealmente, la salida del catéter debe ser 2 a 3 dedos de la clavícula. Muy importante que busquemos la ergonomía de nuestro paciente. Si es una mujer que tiene mucha mama, evitar que quede justamente a nivel del pezón, que quede justamente sobre el tejido mamario, que quede muy hacia la axila, perdón, que eso también puede provocar infecciones. Entonces, tener mucho cuidado al momento de hacer esta planeación. Y algo muy importante es mantener una curvatura adecuada, recordando que la mayoría de estos catéteres tienen una memoria. Entonces hay que respetar mucho la memoria de cada uno de los catéteres. En algunos pacientes que se decida colocar un catéter femoral, bueno, existe la posibilidad de hacer una tunelización cefálica o una tunelización hacia la pierna, ¿de acuerdo? Una tunelización podálica, que eso va a depender de la característica de nuestro paciente. En los lugares donde no tenemos fluoroscopía de manera rutinaria, hay que pedir siempre una radiografía de tórax, esto con el objetivo de ver dónde está la punta de nuestro catéter, verificar cómo está la curvatura de nuestro catéter y ver que no tengamos algún tipo de complicación, sobre todo algún neumotórax o alguna alteración anatómica con estos pacientes. Si se decidió colocar el catéter femoral, ver que la punta se encuentre por lo menos en el E1. Digo por lo menos porque hay catéteres que son más largos, que pueden llegar inclusive a aurícula, pero bueno, por lo menos en L1. Hablando de complicaciones, las complicaciones pueden ser tempranas o tardías. Voy a enfocarme mucho más en las complicaciones tempranas. Hoy en día, con todas las cuestiones de ultrasonografía, vean cómo las complicaciones cada vez son menores y esto pues nos deja mucho más tranquilos porque estamos garantizando a nuestro paciente una mayor seguridad. Punción arterial. Creeríamos que la punción arterial es muy sencilla de diagnosticar. Evidentemente, al tener una sangre con un rojo mucho más brillante, tener pulso,
sería suficiente. Sin embargo, sabemos que hay pacientes que están chocados, que no se encuentran con una hemodinamia normal y que puede generarte duda toda la parte de cómo está esta sangre. Si estás seguro que tu paciente tiene una punción arterial, lo ideal es retirar tu aguja o tu guía, si es que ya la pasaste, y hacer una presión entre 5 a 15 minutos. Si ya dilataste, ya no hay que mover esa eh, dilatación, ese vaso, ese catéter, ese dilatador. Eso ya lo tiene que hacer cirugía endovascular porque vamos a tener complicaciones. Si ya tuviste algún tipo de hematoma, tenemos que esperar a hacer la presión, como se los comentaba, y si el paciente tiene alguna urgencia por hemodializarse, no, por favor, no puncionar el lado izquierdo porque van a comprometer la vía aérea o tienen muchas más posibilidades de comprometer la vía aérea. Entonces, tendríamos que irnos a femorales para garantizar que nuestro paciente no va a tener ninguna, pues que la vía aérea no se va a comprometer. Arritmias, evidentemente, pueden existir arritmias, esto por la estimulación a nivel de la aurícula derecha, y es importante que nosotros limitemos el paso de la guía y que evidentemente, como se los dije previamente, siempre lo hagamos cardiomonitorizado. Idealmente, menos de 16 centímetros de introducir la guía va a evitar la estimulación del seno y pues no debería de haber ningún tipo de arritmia. Habitualmente, la gran mayoría de las veces, cuando hay alguna arritmia, al momento de sacar la guía, se retira la arritmia y no sucede nada. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya algún tipo de arritmia persistente. Embolismo aéreo, afortunadamente, es una complicación que sucede poco. La dosis letal es de 3 a 5 mililitros por kilogramo. Y si llega a suceder, hay que poner al paciente en Trendelenburg con la maniobra de Durán. Esto para intentar atrapar el aire en el ápex del ventrículo derecho. Hay que poner oxígeno si nuestro paciente tiene hipoxemia. Y si alcanzamos a ver la burbuja en el catéter, si es que ya está colocado, podemos aspirarlo. Las malposiciones del catéter son cosas que pueden llegar a ser frecuentes, hasta en un 7%, y esto, pues evidentemente, además de darnos una disfunción del hemoacceso, puede ser mucho más probable que tenga alguna alteración de trombosis. ¿Cuál es la posición correcta de la punta del catéter? Bueno, si vamos a hablar de un no tunelizado, que no es el objetivo de este tema, nosotros tendremos que dividir la vena cava superior en 3/3. Entonces, vean en esta tabla cómo, dependiendo del color o dependiendo de dónde se sitúe la punta del catéter, tienes mayores posibilidades de trombosis y además de disfunción. En un catéter no tunelizado, lo ideal es que esté en la unión cabo-atrial. Y en el tunelizado, idealmente debe ser en la aurícula derecha. Entonces, vean cómo pues toda la parte de la medición es sumamente importante y cómo esto en la literatura está perfectamente descrito. La malposición del catéter, bueno, voy a hacer algunos marcajes. Fíjense muy bien que si tenemos nosotros la desfortuna de picar la arteria carótida, el paciente puede tener desde ningún síntoma hasta eh, un choque hipovolémico por hemorragia. La maniobra es dejar el catéter ahí hasta que tengamos ayuda de cirugía endovascular. Voy a poner algunos ejemplos que me parecen mucho más sencillos con imágenes. Observen, por ejemplo, este catéter. Quizá diríamos, bueno, es un catéter que no se ve tan mal. Vean que la punta hace una curvatura extraña. Al momento de hacer una tomografía, observen cómo el catéter está hacia atrás, que es la vena ácigos, por donde se fue este catéter. Y evidentemente esto nos puede dar síntomas como dolor de pecho, disnea, pero lo que más nos tiene que llamar la atención es que cuando se está modelizando el paciente,
va a tener algún tipo de alteración. Vean en esta otra radiografía que esto es de un neonato, diríamos, bueno, no se ve tan mal este catéter venoso central. Sin embargo, cuando vemos la lateral, vemos que está hacia atrás. Entonces, igualmente está en la vena ácidos. Vena cava superior es una alteración anatómica, recordando que lo normal es que la vena cava superior sea la derecha para que el catéter entre directamente a la aurícula derecha. Sin embargo, existen dos tipos de persistencia de vena cava superior, que puede ser solamente izquierda o que persistan la derecha y la izquierda. Y vean cómo entra, cómo vemos la punta del catéter en un sitio poco habitual que nos puede dar disfunción del hemoacceso al momento de la hemodiálisis. Vean este otro ejemplo, por ejemplo, el catéter no se ve tan mal, vemos una curvatura adecuada y vemos que la punta termina aparentemente en un lugar normal. Sin embargo, cuando tenemos disfunción del catéter y pedimos una tomografía, observen en dónde está la punta del catéter. Está en la mamaria, entonces esta es la mamaria donde observamos que se va este catéter. También se pueden ir a la vena yugular contralateral, sobre todo cuando ponemos catéteres en posiciones no convencionales, como en pacientes pronados, podemos tener este tipo de situaciones. Hasta la vena hepática podemos llegar a estar, y eso pues evidentemente también nos va a dar alteraciones y disfunción. Hablamos mucho de disfunción del catéter, pero ¿cómo vamos a definir esa disfunción del catéter? Bueno, cuando el flujo no es adecuado, y esto lo vamos a estar viendo con una presión arterial en la máquina de hemodiálisis muy negativa, cuando tenemos una presión venosa muy positiva, cuando no alcanzamos flujos de manera adecuada en la hemodiálisis y cuando evidentemente tenemos una repercusión en nuestra prescripción, que no alcanzamos un KTB, que no alcanzamos una reducción de urea dentro de metas como lo marcan las guías, aunque sabemos todos los puntos en contras que el KTB tiene, pero bueno, es una manera en la cual todavía se define la disfunción del catéter. Aquí algunas otras imágenes de catéteres mal colocados o de catéteres que tuvieron alguna alteración con alguna disfunción de, del hemoacceso. El fenómeno de kinking es algo que me gusta explicar porque el fenómeno de kinking es algo que depende meramente de nosotros al momento de hacer una colocación del catéter. Entonces, vean esta curvatura muy pronunciada, muy cerrada. Esto evidentemente, yo siempre pongo el ejemplo que es como si nosotros dobláramos un popote, una pajilla, que este tipo de sustancia que utilizamos para beber agua, y cuando exigimos que haya un flujo, pues evidentemente no se va a poder dar porque el flujo va a estar comprometido porque la luz de nuestro catéter va a estar doblado. Esto lo podemos planear dependiendo el abordaje que nosotros hayamos decidido hacer. Vean cómo si decidimos hacer un abordaje posterior, pues tenemos que hacer una curvatura con nuestro tunelizador, y cómo si hacemos con un abordaje medio, podemos hacer de un solo pase esta tunelización. Además, una vez que ya tengamos eso, tenemos que quitar todas las fibras musculares, todo la grasa que puede existir entre nuestro catéter y el peel away, porque una vez que nosotros introducimos, si este queda atrapado por alguna fibra, pues evidentemente nos puede dar este fenómeno de kinking. Vean algunos ejemplos muy claros de disfunciones del catéteres y, bueno, los puntos para llevar a casa: conocer la anatomía y sus variantes, realizar siempre un checklist es mandatorio antes de cualquier intervención. Hay que hacer un rastreo imagenológico, en este caso con un ultrasonido, antes de hacer la intervención, conocer el material con el que estamos trabajando, conocer las medidas y algo muy importante: las complicaciones pueden suceder. Lo que hay que conocer es qué hacer, puedo resolver mi complicación, cuándo detenerme, suspender una intervención
y contar con un equipo multidisciplinario para poder resolverlo. Muchísimas gracias.